Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha que nos acompañas en esta noche? Hoy es viernes 24 de mayo del 2024 y como todos los viernes es un verdadero placer el poder estar transmitiendo desde la cabina de su estación favorita 105.1 Radio FM Radio Vida. Hoy en su programa Nuestro Diario Vivir y en la serie que nos acompaña ¿Quién es Dios?, estaremos viendo otro atributo más que caracteriza a nuestro grande y soberano Dios. Y veremos que Dios es inmutable. En esta ocasión veremos que Dios es inmutable. En otras palabras, que Dios nunca cambia. Es muy interesante este tema, ¿eh? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Por ejemplo, en la Biblia tenemos ahí en Hebreos 13:8 que dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Pero qué significa el que Dios sea inmutable? Esto es lo que vamos a ver a continuación. Por favor, traiga lápiz y papel si gusta, que ya vamos a comenzar. Y no se pierda esta enseñanza que es de suma edificación y de muy importante para nuestras vidas. Así que comenzamos con la pregunta: ¿qué es inmutable? Bueno, la palabra inmutable significa que no cambia o que no es cambiable, que no varía de pensamiento ni de acción bajo ninguna circunstancia. Y no existe ninguna cosa, ni objeto o persona sobre el universo entero que sea inmutable o incambiable más que solo uno: Dios. Y en un momento daremos referencias bíblicas del por qué se dice que Dios es inmutable. Solamente que para poder tener bien claro el concepto de lo que es la palabra inmutable, primeramente veremos lo que es mutable. Vamos a ver lo contrario de inmutabilidad. ¿Qué es mutable? Bueno, de manera que comenzaremos observando qué es mutable. Mutable es todo lo que cambia. Quiere decir que es cambiable o variable. Una ilustración que nos puede servir en este tema, y la usaremos como introducción en esta semana, por ejemplo. Quiero comentarles esto, una anécdota que me pasó. En esta semana, hace un par de días, fui a hacer un trabajo a una escuela de aquí de la ciudad. Y me dieron una nota me pidieron una nota, sobre el trabajo que había realizado y el costo total, para justificarlo, ¿verdad? Y que le hicieran el reembolso a la persona que me contrató de mis servicios. Y cuando estaba elaborando la nota, estaba escribiendo yo la fecha de ese día. Y vino a mi mente varias notas que he hecho, que he realizado, y recordé una de hace 4 años. Y lo que quiero enfatizar con esto es que cuando estaba elaborando esta nota, vinieron a mi mente las fechas cuando escribía 01/03/2020. Y luego 04/10/2021, y luego 20/22, y después 05/10/23, y luego enero del 2024, y ya estamos en mayo del 2024 hoy. Y el tiempo no se detiene. Y veo fotos del año 2015, por ejemplo, y veo un cambio notorio tanto en mí como en las personas que me rodean, y me doy cuenta que el universo entero en el cual vivimos, no existe persona alguna que no cambie con el tiempo. Algunos maduran espiritualmente, otros se pierden de nosotros y algunos ya no están. Pero el punto es que todo cambia sobre la faz de la Tierra. Hasta nuestro sistema solar está cambiando y la Tierra cada vez está más contaminada. Si comparas fotografías de calles, puentes o casas de hace 15 años, estarás de acuerdo conmigo que ya han cambiado demasiado. Edificios que antes estaban, ahora ya no están, o calles que no estaban, ahora existen. También hay puentes y autopistas que ya no están. Recuerdo aquellas calles, ¿no? Las comidas por la orilla de la calle, de la carretera, cuando uno caminaba o iba, bueno, más bien en carro, ¿verdad? Uno paseaba o iba a algún lado y por las orillas los restaurantes. Pero las construcciones de las autopistas, aquí en la nación mexicana nada más, ¿verdad? En Estados Unidos y otras naciones yo creo que también. Pero podemos ver cómo ha cambiado esta situación, ¿verdad? Cambia cada día, cada año, cada instante.
podemos observar todo este cambio. Todo es mutable. Y pudiéramos continuar con muchísimas cosas más que podríamos indagar sobre todo lo que es mutable en nuestro universo. Pero mejor permíteme hablarte de un ser que nunca cambia. Un ser infinito. Y su infinitud es inmensa. Su santidad, su justicia y su amor son para siempre. Él no es como su creación. Él no es como nosotros. A.W. Tozer, en su libro Los atributos de Dios, dice lo siguiente: anunciar que vas a hablar sobre la inmutabilidad de Dios es casi colocar como un cartel que diga: no habrá servicio esta noche. ¿Verdad? Como que la gente no desea, nadie quiere oír hablar de eso. Supongo, pero cuando se le explica a usted qué es la inmutabilidad de Dios, encontrará que se ha topado con oro y diamantes, leche y miel. Y yo opino lo mismo, querido amigo, porque Dios es un Dios amoroso, porque Dios es un Dios compasivo y, como dice Santiago, sin sombra de variación en él. Y el primer punto que vamos a exponer, o más bien el punto que vamos a exponer hoy, el día de hoy, en esta noche, es que la inmutabilidad de Dios en sus promesas. La inmutabilidad de Dios en sus promesas. Dios ha prometido desde un comienzo. Significa que Él no cambia su manera de pensar, y mucho menos cuando ha prometido algo. No importa el tiempo que haya sido, Él no dice, haré esto, y después, ¿sabes qué? Siempre no. Eso no aplica para Dios. Él es inmutable. No cambia su manera de pensar, nunca. Desde la creación, dice en el Salmo 102, 25 al 28, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Y todo esto porque Dios lo ha prometido, Es favorable que Dios es inmutable porque sus promesas son hermosas y verdaderas para con nosotros. Y por supuesto nunca cambian, porque Dios no es como es el hombre, para mentir, sino todo lo contrario. Si Él ha dicho una cosa, sabemos que está plasmado en las Sagradas Escrituras, y esto escrito es verdad, y no se contraría en lo absoluto. Existen versículos que en ocasiones parecieran decirnos lo contrario a otros, pero si lo colocamos en su contexto, veremos que la Biblia nunca se contradice por sí misma y también nunca cambia, porque también es parte de Él y su palabra. Es inmutable, es inerrante. Desde el principio de la creación, Él es Dios y nunca cambia. Su misericordia, querido amigo, está presente a estas fechas actuales. Los cielos no se han fundido por causa de sus promesas hasta el día de hoy. Él no miente, no varía, no te dice sí, lo voy a hacer y luego no cumple. Sin embargo, la Biblia sí advierte de lo que pasará con parte de su creación y de qué manera se terminará lo que Él creó. Regresando al Salmo 102, 25 y 26, dice, Salmo 102, 25, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido lo mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo. Dios no cambia, querido amigo. Como podemos ver en estos versículos, los cielos y todo lo creado perecerán, pero Dios permanecerá. Y todos los demás como una vestidura se envejecerán, como un vestido será mudado. La creación cambia y eso es necesario en nosotros porque somos creados seres mutables. Pero en Dios no existe ni el tiempo para que Él se pueda hacer viejo y cambie de apariencia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y todos sus atributos son inmutables, que no cambian. Así lo enseña la Biblia, querido amigo. Toda la creación perecerá como un vestido, Dios los mudará. Pero Él permanece siempre igual.
Sus años nunca se acaban, ni mucho menos hay nada de transformación alguna en él. Por el contrario, Dios es el que da seguridad a sus hijos. Dice el Salmo, seguimos en el Salmo 102, pero ahora del versículo 27 en adelante dice: pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros. ¿Por qué? Y su descendencia será establecida delante de ti. Como podemos observar, querido amigo, a la luz de los Salmos 102, los hijos de Dios estarán seguros. Los que son llamados a estar delante de Él por la eternidad. Pero sobre la tierra siempre habrá cambios constantes en todo aspecto, mas Él establecerá la eternidad en ellos una vez estando en su presencia. De manera que todo lo que Dios ha dicho que pasará, sobre todo lo que Él creó, eso pasará, porque su carácter, amigo, su palabra y todo su ser es inmutable, no cambia. En otras palabras, todo lo que Él ha dicho en el pasado, ha dicho en el presente y ha establecido para el futuro, todo será hecho como Él lo dijo, porque Él no varía en lo absoluto de pensamiento. Todas sus promesas son verdad. Segunda de Corintios 1:20 nos dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Permítame repetir este versículo tan interesante y hermoso que nos afirma en cuanto a Dios. Segunda de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Así que, amigo, lo que Pablo está diciendo en este verso es lo mismo que estamos afirmando, comprobando y respaldando que las promesas de Dios todas son sí y en Él amén. Quiere decir que si Él dice sí, son hechas. Así como se creó el universo, hágase los cielos, hágase la tierra, y fueron hechos. De manera, querido amigo, que Dios ha mostrado siempre su amor y su misericordia y la sigue mostrando, cumpliendo todo lo que dice, porque Él es un Dios inmutable, incambiable, lleno de gracia y de verdad. El consejo que Dios da a los herederos de la promesa es también incambiable. Lo vamos a ver, pero esto lo veremos después de una pausa musical. Por favor, no le cambie, quédese conmigo, que ya regresamos. Hermosa alabanza, Él me sostendrá. Dice, las promesas de Dios son sí en Él, amén. De manera que Él nos sostiene por los siglos de los siglos a aquel que crea en su Hijo Jesucristo. Así que, mi apreciable radioescucha que nos sintonizas fielmente todos los viernes a las 8 de la noche, es un placer poder llegar a esta noche donde te encuentras en este tiempo y poder compartir contigo este atributo tan importante sobre el Dios incambiable, Dios inmutable, que es lo mismo que decir, ¿verdad? Inmutable. Te saluda en esta noche, por si apenas te vas conectando, como todos los viernes, un servidor y amigo en Cristo, y hermano en Cristo, Marcos Baltasar, esperando y todos los que nos escuchan se encuentren bien y oremos a Dios agradeciendo porque estamos bien en este día. Y los que no están bien, pues también oramos para que Dios les dé fortaleza, salud y bienestar. Y también por todo lo que nos da en su incambiable misericordia podemos también estar orando, porque Dios es infinitamente amoroso también. Si te encuentras bien, agradece a Dios por ello. Si te sientes mal, enfermo, deprimido, simplemente triste, te invito a venir a los pies de Cristo y pedirle que te ayude en esta necesidad. Y sobre todo que te permita tener convicción de pecado en tu corazón y arrepentirte de todo pecado cometido en tu vida, porque el pecado ofende a Dios. Y de esta manera Dios pueda obrar en ti. Esa es la llave para que Él pueda entrar a tu vida, reconocer nuestros pecados, reconocer que le faltamos a Él. Cada vez que pecamos, nosotros faltamos a Dios. Porque sin arrepentimiento en nuestro corazón, querido amigo, nadie podrá nunca tener una verdadera comunión con Dios. En serio. La clave es venir ante Él con un corazón humilde y así poder llegar a su presencia para perdón de pecados y experimentar la gracia, la misericordia y el amor salvífico de nuestro inmutable y soberano Dios. Antes de ver el consejo del cual les quiero hablar, me gustaría explicar un poco más sobre lo que es lo inmutable
y lo mutable. Para lo que apenas se están incorporando a esta estación, tengan un poco de contexto de lo que es la inmutabilidad de Dios. Dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Como podemos observar en el versículo, dice que en Dios no existen cambios de ningún tipo, ni de algún tipo de variación en Él. Ni hay un tipo de variación en Él, perdón. En el libro de los Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo también es Dios y en Él no existe cambio alguno. Él es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Con esto en mente veamos un poco más de lo que es inmutable. Voy a citar nuevamente a este teólogo del cual extraigo un poco de conocimiento de él en cuanto a su libro de los atributos de Dios. Extraigo para un estudio y así poder explicar a ustedes y otras fuentes más, ¿verdad? Que también ponemos manifestamos cuáles son, ¿verdad? Cuando las cito, pero en esta ocasión quiero citar nuevamente a W. Tozer, que me gusta mucho cómo lo explica. Él dice: mutación es una palabra que usamos a menudo para decir cambio de forma, naturaleza o sustancia. Inmutabilidad entonces significa que no sujeto a cambios. Creo que obtenemos una mejor idea de lo que queremos decir con inmutable si recordamos el poema de Percy Bysshe Shelley, titulado, quién sabe quién sea Percy, pero lo cito porque él lo está citando aquí. Es una ilustración que nos puede dar luz a lo que es inmutable, ¿verdad? Es la verdad, ¿verdad? Pero lo cita aquí a W. Tozer, a Percy, y dice: la nube que quizás estudió en la escuela comienza con una nube y dice: soy la hija de la tierra, soy la hija de las aguas, soy el retoño de los cielos, atravieso los poros del mar y sus riberas, puedo cambiar, morir, no puedo. Así es una nube, perdón. Hoy es nube, lluvia mañana, niebla al día siguiente, después vuelve a ser nube, nieve al día siguiente, y al siguiente día hielo. Está hirviendo un día, pero al siguiente está fresca. El día siguiente está vaporizada y se vuelve a convertir en nube. Constantemente está cambiando, atravesando los poros del mar y sus riberas, cambiando porque es mutable, pero no puede morir. Ahora bien, en Dios no hay mutación de ninguna índole. No es posible que Él cambie. Como dice Santiago 1:7, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay variación debido a cambios, y además hay un versículo en Malaquías que dice: porque yo Jehová no cambio. Malaquías 3:6. No se podría ser más claro que eso. No hay un vestigio de poesía, ni figura retórica, ni metáfora. Esto es tan categórico y prosaico como si yo dijera: hoy es 24 de mayo de 2024 y punto. Y aquí le agregué yo la fecha porque él puso una fecha más distante, ¿verdad? Pero esto es lo que dice. No hay otra manera de interpretar esto. Usted no va a un erudito y le dice qué significa esto. No es necesario. Yo soy Jehová, yo no cambio. Por cierto, Él es el único en el universo que puede decir eso. Y Él lo dijo, simplemente dice que Él nunca cambia, que no hay cambio posible en Dios. Dios nunca difiere de sí mismo, ni usted capta esto. Le puede ser un ancla en la tormenta, un refugio en el peligro. No hay posibilidad de cambio en Dios. Esto es lo que debemos afirmarnos, querido amigo. Sigue diciendo: y Dios nunca difiere de sí mismo. Uno de los dolores más nocivos que conocemos en nuestras vidas es cómo la gente cambia. Los hombres le sonríen un día y 2 semanas después le dan la vuelta a la cara. A un amigo a quien solía escribir, le dice este hermano Tozer, una vez por semana, no le ha escrito en 5 años porque ha ocurrido un cambio.
Ellos han cambiado, usted ha cambiado, las circunstancias han cambiado y los bebés pequeñitos son cosas suaves y chiquitas que usted puede levantar, pero denles tiempo y cambiarán. Mi esposa y yo sacamos fotos, dice este hermano, de la familia de vez en cuando y las miramos. Eran unos pequeñitos tan lindos y tan encantadores, pero ahora son unos individuos estupendos, grandes, delgados, desarrollados, altos y bronceados, dice este hermano, como que no como eran antes. Y eso no es lo peor. Denles unos 40 años más y no serán como ahora. Siempre hay un cambio y decadencia en todo lo que vemos. El poeta inglés dijo: oh Señor, mi corazón está cansado de este cambio eterno, y la vida pasa tediosamente rápida. En su agitada carrera y su varío al alcance, el cambio no halla semejanza en ti, ni despierta ecos en tu muda eternidad. Hasta aquí la nota de A.W. Tozer. Querido amigo, espero que hayamos comprendido un poquito de esto, pero permítame explicarle un poco más. El ser humano y toda la creación está hecha para nacer, crecer, envejecer y luego morir. Es el destino de nuestra existencia terrenal. Hay cambios, somos mutables de nacimiento, en cuanto desde que estamos en el vientre de nuestra madre empiezan los cambios a surgir de una nueva existencia. Nacemos y empezamos a nacer, a crecer, a cambiar, y no quedamos de una manera, sino somos verdaderamente mutables cada día, aún de físico y pensamiento también. Entonces, querido amigo, dice el Salmo 103, 15 al 18, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Como podemos ver aquí, querido amigo, el salmista aquí está comparando a los seres humanos con la hierba que crece en el campo, que pasa el viento y luego muere. Pero la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad y no cambia en absoluto. Él hace justicia para los que guardan su pacto y sus promesas son todas verdad. Él hace misericordia y sus consejos y su voluntad permanecen para siempre. El consejo de Dios que Dios da a los herederos de la promesa es también incambiable, querido amigo. Y esto es una maravilla porque a los que conocemos de Dios tenemos que afirmarnos en estas verdades y no divagar en otras del mundo que el mundo ofrece. Así que de manera, querido amigo, que nosotros no debemos de divagar en esto. Nuestras vidas están puestas y firmes a los pies de Cristo solamente. Solamente en Él podemos estar firmes, constantes y sin ningún cambio en qué preocuparse. De manera que el consejo que Dios da a los herederos de la promesa es también incambiable, como les decía. Vaya conmigo, por favor, al libro de Hebreos 6, 18 al 20. Dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Uno de los consejos que nuestro Dios inmutable pide está registrado del libro de la sabiduría que escribió el rey Salomón, hijo del rey David. Pero esto lo veremos enseguida, después de esta pausa musical. Ya volvemos. No le cambie, por favor. Bien, queridos amigos, ya estamos de regreso con ustedes aquí en su programa Nuestro Diario Vivir y en la serie ¿Quién es Dios?
Es un verdadero placer, como les comunicaba hace rato, hace un momento también, y hoy mismo se los vuelvo a comentar, poder estar compartiendo con ustedes sobre la inmutabilidad de Dios. Y decíamos un poco antes de la pausa musical que uno de los consejos que nuestro Dios inmutable pide está registrado en el libro de la sabiduría que escribió el rey Salomón, hijo del rey David. Y me refiero nada menos a Proverbios 16 del 1 al 5. Este proverbio haga lo suyo y vea lo que dice este consejo de Dios. Es un proverbio que habla sobre la vida y la conducta de una persona, sobre cómo manejarse en su vida diaria, en su diario vivir. Y dice Proverbios 16, 1 al 5, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, dice el versículo 3, que es el clave de este. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Perdón, hace un momento le había comentado 16 del 1 al 5, es 16 del 1 al 3. Y el último dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. De manera que toda persona dispone lo que quiere, dice esta porción bíblica, que toda persona dispone lo que quiere y lo que desea hacer. Pero de Dios es la respuesta final. Porque ¿qué hará el hombre si todos sus caminos son limpios en su propia opinión? Pero Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Dios es el que sabe verdaderamente lo que es bueno para el hombre. Por eso la necesidad de encomendarnos a Dios todo lo que tengamos en mente hacer. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Porque si tú haces esto, dice el versículo 3, que si encomendamos nuestras obras a Dios, nuestros pensamientos serán afirmados en Él, en su voluntad, en su dirección. De lo contrario, estamos solo haciendo lo que viene solo a nuestro pensamiento y nuestros pensamientos cambian. Ya vimos lo que es mutabilidad. El único ser inmutable es Dios. Nuestros pensamientos cambian a cada instante. ¿Cómo pues sabremos realmente si lo que estamos haciendo está bien? Solamente Dios es el que, en su consejo sabio, nos puede guiar por dentro de su voluntad, y su voluntad es siempre buena. Nunca cambia porque Él es inmutable. ¿Ya vio usted la necesidad? ¿Por qué encomendarnos a Dios cada día? Porque Él es firme en lo que sabe. Él es firme en su sabiduría. Él es firme en su dirección. Él es firme para lo que tiene en su voluntad para ti y para mí. Y nosotros variamos de pensamiento. Todo lo que Él ha designado en su corazón, en su ser, todo se llevará a cabo sin excepción alguna. Dios ha dado promesas al ser humano con instrucciones específicas, las cuales se llevarán al pie de la letra. Tal vez tú y yo no participemos de ello por nuestra necedad, pero Dios llevará a cabo su plan, sin ti o conmigo. El Señor dice el Salmo 41:13, bendito sea el Señor Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. El Señor, el Dios de Israel, es el mismo y nunca cambia. Él es y será después de la eternidad hasta la eternidad. En Juan 17:5 nos dice, ahora pues Padre, tenemos aquí la oración de Jesucristo orando a Dios, al Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Desde antes que el mundo fuese, querido amigo, Dios ya había determinado y establecido lo que sucederá y de qué manera sucederá, y su palabra nos revela todo. Su voluntad se llevará a cabo. Todos sus pensamientos, desde antes que el mundo fuera hecho por Él ya tenía designado que tú le conocerías y manifestaría ese amor por ti para traerte a su reino y hacerte participante de su iglesia, la esposa de Cristo. Dice Efesios 1:3 que fuimos escogidos por Él, elegidos por Él.
En la carta a los Efesios vemos Pablo expresando estas palabras dirigidas por el Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos tener más claridad sobre sus pensamientos y lo que Él ha hecho y lo que hará para con nosotros, los que creemos en Cristo y los que no creen también. De manera que veremos a continuación Efesios 1:3, y este está un poquito larguito, pero se lo voy a leer, por favor. Sígame con su vista o escúcheme, por favor, si no tiene una Biblia con usted. Dice Efesios 1:3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Aquí tenemos lo que le acabo de explicar hace un momento. Según el puro afecto de su voluntad. No tuvimos que ver tú ni yo absolutamente nada en esto, porque fue planeado por Él desde antes de la fundación del mundo. Ahora, dice que todo fue hecho para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos y en Él amado. En el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, esta es la firmeza que hay, en cual vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Querido amigo, toda esta palabra está plasmada, una carta doctrinal, una carta a la iglesia de Éfeso para afirmar y ver quién es el que hace su voluntad completamente en nosotros y por quién fuimos llamados, seleccionados y escogidos. De manera que Dios, en su inmutable y eterno amor, predestinó desde antes que el mundo fuese y determinó que todo aquel que creyera en su Hijo Jesucristo sería salvo de la condenación eterna, y su palabra no cambia. Eso es lo que Él hará. Él es inmutable. De manera que si tú estás vivo, aún tienes la oportunidad, tal vez seas ese escogido del que desde antes de la fundación del mundo, para traerte a ser santo y sin mancha delante de Él. Recuerda que Dios es inmutable, y si Él ha determinado que tú estés con Él por la eternidad, así se hará. De manera que todos los hijos de Dios debemos tener una completa seguridad y afirmar nuestras vidas en Cristo, sabiendo que nuestro Dios no miente ni cambia lo que Él dice hacer. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Aquí está hablando del Padre, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Yo no hice nada. Yo no hice absolutamente nada. Dios, en su gracia, en su amor, nos salvó, nos llamó y nos ha salvado. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Como podemos ver, querido amigo, este Dios que presenta la Biblia, el Dios inmutable que nunca cambia, ni su carácter, ni su amor, ni su misericordia, ni su propósito para con la humanidad, ni mucho menos su manera de ser.
El Dios inmutable es el mismo que ha traído la salvación al mundo perdido por aquel pecado que cometió Adán y Eva desde el comienzo de la creación en el tiempo antiguo, lo cual nos llevaba directo a una condenación eterna. Pero ahora la gracia de Dios reflejada en su Hijo Jesucristo nos da la esperanza y la oportunidad para que todo aquel que crea en Él y se arrepienta de sus pecados con sinceridad en su corazón, sea salvo. Solo así estará con Él por la eternidad, cuando Él venga y juzgue al mundo entero. Porque también está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. De manera que ya no habrá otra oportunidad, querido amigo, ni mucho menos existe el purgatorio. No, esto no existe. La única oportunidad que tienes de ir con Dios al cielo es creyendo en su Hijo Jesucristo, ahora que estás en vida. La salvación es hoy mismo. Dios pide que te arrepientas de tus pecados y entregues a Él tus pecados, que seas humilde de corazón, contrito de espíritu y caigas a los pies de Cristo, entregues todos tus pecados, los confieses a Él en espíritu humilde y arrepentido. Y querido amigo, hermano y familia que me escuchas, es bueno saber que tenemos un Dios inmutable, un Dios que nunca cambia, un Dios que ha hecho hermosas promesas para los que se acercan a Él con fe y arrepentimiento. Estos puedan conocerle su gracia. Él permite que estos hombres que vienen así con un espíritu humilde puedan conocerle y obtener así la vida eterna que Él promete junto a Él por la eternidad. Y si Él prometió esto, entonces es verdad, querido amigo. Porque Él nunca cambia, su carácter no le permite a Él cambiar en ningún aspecto. Él es perfectamente incambiable por la eternidad. En conclusión, querido amigo, la buena noticia es que nosotros sí podemos cambiar nuestra mala manera de pensar y cambiar conforme a la voluntad de Dios en nuestro diario vivir. No esperes más, confiesa a Él tus pecados, que su misericordia por siempre, que es para siempre. Pero tú y yo solo tenemos la oportunidad mientras vivamos en este mundo. De manera que si tú puedes respirar, tienes vida aún. Quiere decir que es el momento que vengas a Él. Porque ya muerto no hay más salvación para tu alma. No tardes, querido amigo, y pídele que te perdone, porque Él es bueno y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente eso, sino nos limpia de toda maldad que haya en nosotros. Pero si nosotros no confesamos nuestros pecados, querido amigo, y no nos arrepentimos, ten por seguro que no habrá ninguna limpieza en tu alma ni en tu corazón. Pero si te arrepientes sinceramente y confiesas a Él tus pecados y te arrepientes de ellos, Él te puede ayudar y te da la salvación de tu alma. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hasta aquí este programa de hoy. Nos vemos la próxima semana con otro atributo más de Dios, esperando y sea de bendición para su vida como lo es en la mía. Dios les bendiga también por allá en Facebook y a todos mis amigos, hermanos y familia en Cristo. Dios les bendiga.